Jesús, incomparable eres tú, y hoy te adoramos con el corazón, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Oh Jesús. Buenos días, familia. Voy a invitarte a que adoremos a nuestro Dios, que tú puedas levantar tu cántico a Él. Levanta tu cántico juntamente con tu familia. No hay nadie como nuestro Dios. Él es excelso, Él es grande y poderoso, Él es nuestro Señor, y adoramos en esta mañana su grande y dulce nombre. Jesús es el Señor y no hay nadie como Él. Te invito a que adoremos juntos, que tomes a tu familia y que juntos adoremos al Señor en casa, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Te alabamos, Jesús, porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan fiel y has puesto un nuevo cántico en nosotros, Señor. Te adoramos, Jesús, y no hay nadie como tú, Señor. Señor, aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor, Señor. Reconoce que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh, no lo hay. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús, precioso eres tú, Jesús. Mi corazón te alaba, mi corazón te exalta, Señor, porque no hay nada
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh, no lo hay. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Precioso Jesús. Basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No me hace falta nada. Si Él está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. Oh, hay libertad. Basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, hay libertad. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, podemos adorarle con todo el corazón. Voy a invitarte a que levantes tus manos en señal de agradecimiento al Señor. Levanta tus manos en señal de decirle a nuestro Dios: gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros. Sube al monte del Señor y adórale. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré
muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es nuestro Señor y no hay nadie como Él. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Cántale, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Este lugar te adoramos, Señor. Ven Espíritu, ven este corazón. Ven Espíritu y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Dile conmigo, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Oh, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Aquí estamos como familia, Padre. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Entramos a tu presencia, Señor, con acción de gracias. Entramos a tu presencia, Señor, con alegría en el corazón, porque no hay nadie como tú, oh Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Jesús, ven, Espíritu, ven
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Damos el honor a ti, oh Dios, porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan grande con nosotros, y tu amor se extiende a cada familia, tu amor se extiende a cada hombre, a cada mujer, Señor, que en esta mañana te adora y te da el honor a ti, oh Dios. Hoy como familia, mi Dios, queremos reconocer que no hay nadie como tú. Te damos el honor, oh Dios, en esta mañana. Recibe la gloria, Padre, porque no hay nadie como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Únete con nosotros. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh, no hay. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile: Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a
porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Te adoramos, Señor. Oh Jesús, levantamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios, por salvarnos, por darnos vida, oh Dios, por tenernos en tu mano, oh Dios. Tú estás con nosotros y te honramos, Padre. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, amada familia, Buenos días, amada iglesia, buenos días, familia del Calvario, amigos y hermanos que nos siguen por este medio, por estas redes. Es un gusto para nosotros, como iglesia del Calvario, poder vincularnos a través de este medio. Nos sentimos
muy consolados, muy animados cuando vemos que o notamos que nos están dando seguimiento a las predicaciones o las actividades que en línea realizamos. Quisiera en esta hora felicitar a todos los padres de familia que pues hoy normalmente pues se festeja el Día del Padre, y estando reflexionando sobre de ello, pienso que la paternidad es un regalo de nuestro Dios y al mismo tiempo una responsabilidad. Es bien cierto que el Padre siempre ha sido Padre desde la eternidad. Él no tuvo un principio y Él consideró la paternidad algo tan hermoso, tan necesario, que a ustedes y a mí, varones, Dios nos dio ese don y debemos orar para que podamos someternos a Él y poder tener de Él el diseño de una verdadera y sana paternidad. Así que en esta hora quiero orar por todos los varones de la iglesia, aquellos a quienes Dios nos dio este don de ser padres. Cariñoso Señor y Padre que estás en los cielos, te agradecemos. Tú nos has dado este don, pero al mismo tiempo esta responsabilidad. Sabemos que tu Espíritu en nosotros será el único capaz de darnos la gracia para poder actuar y comportarnos de tal manera que te honremos con esa responsabilidad que nos has dado. Dios, tú nos conoces a todos los padres de familia. Tú conoces que somos polvo, conoces nuestra condición actual y qué tan lejos estamos o no del modelo bíblico. Pero fiel eres tú, Señor, que nos ha rescatado en Cristo para llevarnos a vivir una correcta paternidad. Revélate a nosotros primero como ese Padre que tanto necesitamos. Revélate a nosotros como ese Padre amoroso, ese Padre fiel, ese Padre que siempre acompaña, ese Padre que afirma con sus palabras. Señor, recibimos de ti por medio del Espíritu Santo esa consolación, ese abrazo del Padre, para que podamos seguir actuando y siendo padres. Dios, te bendecimos en esta hora. Amén y amén. También quiero aprovechar este espacio que tenemos para agradecer a todos los hermanos, hermanas, posible que estemos cuidando, pastoreando a la iglesia a través de los grupos virtuales. Quiero agradecerles a todos ellos. La iglesia no la forma un solo hombre, la formamos todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Gracias líderes, gracias hermanos, hermanas, gracias a todos aquellos que están pendientes por las necesidades de los integrantes de sus grupos. Gracias por todos esos detalles que han tenido y que han mostrado testimonio de que Cristo vive en ustedes. Es un placer, es un gusto laborar con aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto al lado de mi esposa y míos para llevar la iglesia del Señor. Bien, hermanos, hoy vamos a iniciar una serie que he creído conveniente tratar. Fíjense que para mí una de las personas más notables y respetables en cuestión de la palabra de Dios en este tiempo es Miguel Núñez. Y Miguel Núñez, escuchando yo una de sus conferencias, él hacía un diagnóstico de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos de pandemia, o antes también de esos tiempos de pandemia. Y era interesante oírlo porque hagan de cuenta que todos los temas que abordamos hace unas semanas pasadas eran el diagnóstico que el hermano estaba dando. En otras palabras,
el trato que Dios está teniendo no es un trato primario de Dios con la humanidad. La pandemia que hoy estamos viviendo está dentro de la soberanía de Dios, dentro de la providencia de Dios. Y es un trato de Dios, si bien no es un trato primario con la humanidad, sí lo es con la iglesia, porque Dios primero trata con su iglesia. Y entonces Miguel Núñez decía, es el tiempo de llamar a la gente al arrepentimiento, a la humillación, a la búsqueda de Dios, a volvernos a Dios, en pocas palabras. Y eso trajo paz a mi corazón, porque esa es toda la temática que estuvimos viendo durante 12, 13 semanas. Pero hoy he decidido dar una palabra ya no tan confrontativa, por decirlo así, sino una palabra de restauración, de consolación, y que va a traer ese bálsamo que necesitamos todos, porque todos de una u otra manera hemos sido golpeados por las noticias de amigos, familiares, conocidos nuestros que ya no están con nosotros y que necesitamos recibir una palabra de Dios al respecto. Así que vamos a hablar acerca del libro de Ruth. Durante 4 domingos estaremos hablando acerca del libro de Ruth, y les invito a que todos en nuestros hogares podamos darnos a la lectura del libro de Ruth. Son 4 capítulos nada más, los puedes leer de manera rápida y varias veces para que te empapes de este libro y cobre significado en tu vida. Bien, la pregunta con la que comienzo es: ¿podría un libro que narra los acontecimientos de hace 3000 años ser relevante y útil para nuestra vida? Habiendo tanta distancia cronológica, tanta distancia cultural, ¿es posible que los acontecimientos de hace 3000 años puedan ser relevantes para nosotros en esta cultura en la cual vivimos, en esta cultura posmodernista del siglo XXI? Quiero darte 7 razones por las cuales debemos estudiar el libro de Ruth. El primero de ellos, la primera razón, es que el libro de Ruth forma parte de las Escrituras. Y como tú sabes, segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el libro de Ruth es un libro inspirado por Dios. Entonces tiene una palabra de Dios para nosotros. Fue exhalada esa palabra de Dios. No es un libro más, es palabra de Dios y es relevante para nosotros y es útil para enseñarnos. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, habrá pasajes que nos redargullan, nos va a corregir en aquellas cosas de las cuales nos hemos desviado y nos va a instruir en justicia. Si estamos en el camino correcto, nos va a animar a que permanezcamos en él. Dice la Biblia que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El libro de Ruth no es una historia hermosa escrita por algún hombre inspirado por su propia mente, sino fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Debemos atribuir a la Biblia ese grado de inspiración. Si tú y yo no vemos la Biblia como un libro inspirado, entonces no podremos entender su autoridad, su poder, no podemos disfrutar su eficacia. Dice la Escritura, y a mí me anima este pasaje, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. El libro de Ruth fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué interesante eso. A mí me encanta esto porque solo la Biblia puede traer consolación y esperanza.
algo que tú y yo necesitamos oír es palabra de Dios, porque yo no puedo darte palabras de consuelo, yo no puedo darte palabras de esperanza si tú, hermano y amigo, no la escuchas primero de Dios. Es Dios quien tiene que hablar a tu corazón y darte consolación y esperanza en estos momentos que lo requerimos. La segunda razón por la que necesitamos estudiar el libro de Ruth es porque es una historia de amor. No muy a menudo obtenemos la más rica y profunda verdad en forma de una apasionada historia de amor. Sí, como lo escuchas. Nadie más que ustedes saben que en los matrimonios nuestras esposas tienden a tener gustos más hacia la comedia, hacia películas románticas, y los varones hacia cuestiones de guerra, de acción, etcétera. Bueno, el libro de Ruth es una historia de amor, pero es una historia de amor, no un amor meloso, sino es una historia donde vamos a aprender una profunda verdad de Dios. Y tercero, en el libro de Ruth se notan dos aspectos muy importantes en el género humano: la masculinidad y la feminidad. Ruth y Boaz son extraordinarios. Ambos, el género masculino y el género femenino, son usados en sus diferencias por Dios para cumplir sus propósitos. La cuarta razón por la que estoy animado para compartirte el libro de Ruth es por el etnocentrismo. La historia de Ruth aborda uno de los grandes temas de nuestra época, y vaya que sí, nadie más que tú sabes de los acontecimientos que hubieron y los disturbios en los Estados Unidos hace una semana a causa del racismo. Bueno, el libro de Ruth aborda este tema. ¿Sabes qué? Porque en él se menciona la diversidad, pero al mismo tiempo cómo llegó a haber una armonía étnica. Ruth, por un lado, es una moabita del pueblo de Moab, entre comillas, pagana, pero se convierte a la fe y entra en el linaje de Jesucristo. Qué glorioso, qué hermoso, que no importando de qué pueblo, tribu, raza, color, ¿sabes qué? En Cristo somos uno. Ruth entonces se convierte a la fe y entra en el linaje de Jesucristo. Su matrimonio es interracial. ¡Wow! Qué hermoso es el Evangelio, porque el Evangelio pretende con todo su poder unificarnos en Cristo a todos los pueblos, de todas las razas, de todos los grupos étnicos. La soberanía de Dios es la quinta razón por la cual creo que es importante que estudiemos este libro. El propósito más importante del libro de Ruth es que ustedes y yo llevemos las calamidades y tristezas de la vida bajo el dominio de Dios. Y Dios nos va a mostrar que los propósitos que Él tiene para nosotros son buenos. Bueno, te lo voy a poner en forma de pregunta. ¿Puedo confiar y amar al Dios que me ha enfrentado a tan dolorosa experiencia? ¿Puedo confiar y amar al Dios que me ha enfrentado a tan dolorosa experiencia? Tengo amigos, pastores, alguno de ellos ha fallecido por el COVID. Su esposa y sus hijos lógicamente están adoloridos en su ser interior, y platicando con ellos y con algunos más que han tenido pérdidas sensibles de personas amadas para ellos, tal vez esta pregunta es pertinente. ¿Puedo confiar? Mario, ¿puedo confiar y amar al Dios que me ha enfrentado tan dolorosa experiencia? ¿Podríamos confiar en Él? ¿Podríamos amarlo? Bueno, el libro de Ruth nos va a dar la respuesta. Quiero decirte la sexta razón por la que creo que es importante que estudiemos el libro de Ruth.
Es cierto que el libro de Ruth está allí para brindarnos esperanza en la buena providencia divina. Pero no solamente eso, hermanos. El libro de Ruth está ahí para que nosotros podamos, ¿cómo puedo mencionarlo? Liberar hechos radicales de amor hacia las personas que sufren. A ver, déjame explicártelo. Cuando una persona ha pasado un momento difícil, complicado de la vida, y logra ver la soberanía de Dios, y logra ver que Dios lo proveyó y que Dios sabe el porqué, aunque no lo entienda, cuando esa persona llega a entender eso, esa persona está en posibilidades de poder ayudar a personas que están sufriendo de una manera singular. Prueba de eso es que existen repetidas historias de quienes han sufrido pérdidas de seres amados, de manera que posteriormente se abocan a ayudar a quienes pasan por experiencias similares. Tú y yo vamos a poder ser de bendición a otros cuando veamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, aún en los momentos difíciles. Y por último, la séptima razón por la que creo que es importante que estudiemos el libro de Ruth es la gloria de Cristo. Toda la historia, escúchame bien, y esto no exime esta época en la que estamos viviendo, toda la historia de la humanidad, incluso los momentos más sombríos, sirven para magnificar, para que se note más la gracia de Dios en tales circunstancias. Yo quiero decirte que si bien es cierto que la pandemia está trayendo dolor, por encima de eso Dios será glorificado. Dios será glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias. Bueno, comencemos en esta hora a estudiar el capítulo número 1 del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, dice Ruth, capítulo 1, hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer y sus 2 hijos, desde Belén de Judá a los campos de Moab. Se llamaba Elimelech, su mujer Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá, llegados a la campiña de Moab, y se establecieron allí. Elimelech, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, versículo 5, murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Versículo 6, al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, Noemí con sus 2 nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. En compañía de sus 2 nueras, salió del lugar donde residía y emprendieron el regreso al país de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a vuestra casa, que el Señor os trate con piedad como vosotras lo habéis hecho con mis muertos y conmigo. El Señor os conceda vivir tranquilas en casa de un nuevo marido. Y las abrazó. Ellas rompieron a llorar. Le respondieron: de ningún modo volveremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: volveos, hijas. ¿A qué vais a venir conmigo? ¿Creéis que podré tener más hijos para casaros con ellos? Andad, volveos, hijas, que soy demasiado vieja para casarme, y aunque pensara que me queda esperanza y me casara esta noche y tuviera hijos, ¿vais a esperar a que crezcan? ¿Vais a renunciar por ellos a casaros? No, hijas, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. De nuevo rompieron a llorar. Orfa se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuelve tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas que te deje y me vuelva a donde tú vayas, yo iré.
Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será el mío y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Al ver que se empeñaba en ir con ella, Noemí no insistió más y siguieron caminando las dos hasta Belén. Cuando llegaron, se alborotó toda la población y las mujeres decían: sí, es Noemí. Ella corregía: no me llamen Noemí, no me llamen placentera, feliz, llámeme Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes y el Señor me trae vacía. No me llames Noemí, que el Señor me afligió, el Todopoderoso me maltrató. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la moabita, volvieron de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Qué hermosa historia, pero al mismo tiempo encierra mucho dolor. Es una historia que nos muestra cómo Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus propósitos. Es una historia para aquellos que se preguntan: ¿dónde está Dios cuando no hay sueños, cuando no hay visiones, cuando no hay profetas? Recuerda que el libro de Ruth está contextualizado en la época de los jueces. Y en esa época el pueblo se había apartado de Dios. Es para aquellos que se preguntan: ¿dónde está Dios cuando una tragedia tras otra ataca su fe? Es posible que en alguna ocasión algunos de nosotros vivamos experiencias similares a la de Noemí. Es una historia para aquellos que se preguntan si vale la pena vivir una vida íntegra en momentos difíciles. Es una historia para aquellos que no pueden imaginar que de sus vidas de fe ordinarias Dios pueda hacer algo grande, algo hermoso. A veces nos desanimamos porque decimos: esta fe que tengo, esta relación que tengo con Dios, ¿para qué me sirve? Mira cómo estoy, mira qué cosas me pasan. Pero quiero decirte que es una historia para aquellos que no pueden imaginar que de sus vidas de fe aparentemente ordinarias Dios puede hacer algo extraordinario. No te desanimes, hermano, hermana, padre de familia, madre de familia, joven, no te desanimes, porque si mantienes tu fe, un día esa fe va a hacer la diferencia en tu vida. Capítulo 1, versículo 1, dice que la historia tuvo lugar en el tiempo de los jueces. Fue un periodo de más o menos 400 años donde Israel se aparta de Dios. Se levanta una generación que no conocía a Dios. Los padres de familia, ¿quiénes más sino los padres de familia de aquella generación? No cumplieron seguramente con el mandato de compartir la ley de Jehová a las nuevas generaciones. Y durante 400 años el pueblo de Israel vivió 7 opresiones. 7 naciones estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. Ellos sufrían. Hubo una decadencia moral, una decadencia espiritual. Los sacerdotes ya no estaban ministrando. Había una idolatría, había perversión sexual, había mucha desolación y muerte en la nación de Israel. Este fue un periodo de 400 años. Y es interesante que en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en ese versículo se resume todo el panorama de aquellos 400 años. En un solo versículo se resume todo aquello y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se llama anarquía. No había quien gobernara. Qué triste, una nación donde hay anarquía, un hogar donde no hay anarquía. Donde hay anarquía, perdón. Qué triste. El pueblo pecaba y Dios enviaba contra ellos para disciplinar las naciones enemigas. Y una otra vez el pueblo se rebelaba. Bueno, el libro de Ruth está en ese contexto.
El libro de Ruth nos hace a nosotros vislumbrar cómo Dios, aún en esas épocas oscuras, Dios está obrando en el peor de los tiempos. Escúchame bien, hay gente que se desespera pensando que cuando hay tanta maldad, la pregunta que hacen, ¿dónde está Dios? El libro de Ruth nos responde que aún en esa época de los 400 años de perversión, de maldad, de apostasía contra Dios, Dios estaba obrando, preparando el escenario para cumplir sus propósitos. Cuando tú y yo vemos el libro de Ruth, en el último versículo, en el 4:22, vemos que el hijo que nace de Ruth y de Boaz durante la época de los jueces es Obed. Así se llama el hijo de Ruth y de Boaz, Obed. Así se llamó. Y Obed se convirtió posteriormente en el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Y de David vino el linaje de Jesucristo. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo la fe de una mujer aparentemente insignificante cambió el rumbo de su historia? Imagínate, de la moabita Dios levantó el linaje de su hijo. Wow. Uno de los mensajes principales de este breve libro es que Dios está trabajando en el peor de los tiempos. Y yo creo que Dios está trabajando en este tiempo. Tal vez tú y yo no estamos choqueados todavía. Estamos molestos porque las cosas no están como antes. Pero ¿sabes qué? En este libro Dios está trabajando en este tiempo. Hoy no hay menos mover de Dios que el que había antes de esta pandemia. No porque no nos podamos reunir, Dios nos esté moviendo. ¿O acaso no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas en este tiempo, en nuestros hogares? Dios sigue obrando, amados hermanos. Esto no se ha acabado. Esto no está acabado. Incluso cuando su pueblo peca, wow, a Dios no lo limita tu pecado y mi pecado para actuar. Él sigue obrando sus propósitos. De que nos va a disciplinar es otra cosa, pero Dios jamás se detiene. Él puede y Él toma decisiones para que alcancen su gloria. ¿Sabes qué? Es posible que si tú ves la mano de Dios en todo esto, si tu fe en la palabra de Dios te permite ver a Dios actuar aún en los momentos más difíciles, seguramente serás bendecido personal, familiarmente. Dios está trabajando en el peor de los tiempos. Honestamente, cuando vemos los noticieros, hay muchas cosas pues rescatables que suelen decirse ahí, pero la mayoría no lo son. Y eso contamina nuestra vida. Y hay un momento en que nos dejamos abrumar, es la palabra, por tantas noticias desagradables. Pero hoy hay una buena noticia. Dios está trabajando en el peor de los tiempos. Cuando piensas que está más alejado de ti o que incluso se ha vuelto en tu contra, lo cierto es que está colocando las piedras para edificar una mayor felicidad en tu vida. Dirás, oiga, usted no sabe lo que estoy pasando. Es ahí donde entra la fe, no en lo que yo estoy diciendo, la fe en lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Yo quiero creer en la Biblia, la palabra de Dios. Alguien escribió este poema: no juzgues al Señor por tu débil sentido, mas confía en su gracia. Tras una providencia que te enoja,
Él esconde su cara sonriente. A veces las cosas que Dios permite en nuestras vidas nos enoja. Pero Él, tras de eso, Él esconde su cara sonriente. Creo que este mensaje de Ruth va a ser de gran bendición para nosotros. Si tú ves los versículos 1 al 5, hay una hambruna en la tierra de Judá, donde Noemí y su esposo Elimelech viven. Pero sabes que ellos deciden emigrar. Y Noemí sabe de sobra qué es lo que causa las hambrunas, qué es lo que causa todas las circunstancias de la vida. En el último análisis Dios las permite. Y esta doctrina que estamos estudiando a través del libro de Ruth puede traer conflicto en tu fe y en tu mente. Aún el hambre, aún la peste, en el último análisis Dios está en control y lo permite. Dirás, ¿aún la muerte de un ser querido? Sí, aún la muerte de un ser querido. ¿Aún una enfermedad incurable? Sí, está bajo el control de Dios. Si tú no crees que eso está bajo el control de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Dios crees entonces? ¿Hay alguien más grande que Dios? Entonces tú vas a ser víctima ¿de qué? De muchas cosas. Del capricho, del destino, del capricho de Satanás. Es interesante que Noemí sabe que es Dios el que causa las hambrunas. Dice Levítico 26, 3 y 4: si seguís mis leyes y cumplís mis preceptos poniéndolos por obra, yo os mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus cosechas y los árboles sus frutos. Cuando se retienen las lluvias es la dura mano de Dios. Acuérdate, la nación tenía 400 años de apostasía. ¿Cómo no iban a merecer una hambruna? Aparte, fíjate bien, aparte está la decisión de quedarse, se fueron a Moab, en tierra pagana. Otra decisión, salen de ahí de Judá, de Belén de Judá, y ahora se van a Moab. Era una tierra pagana de dioses extranjeros. Dios había mandado estrictamente que su pueblo no tuviera cercanía ni comunión con este tipo de naciones. Esto suponía jugar con fuego. Elimelech y Noemí jugaron con fuego, se atrevieron a desobedecer a Dios. Por esa razón, en el versículo 13, ¿qué otra cosa podría sentir Noemí sino que el juicio de Dios la había seguido y había añadido pena al hambre? No solamente había hambre ahora había un juicio de Dios sobre ellos. Después, en el 1:4, aparentemente ella quiere hacer su vida normal. Sus 2 hijos se casan con esposas moabitas. Otra violación a la ley de Dios. Una llamada Orfa y la otra Ruth. Y de nuevo cae sobre de ellos ¿qué? La mano de Dios. Oye, tal vez tú ahorita digas, ¿saben qué, predicador? Yo mejor apago la televisión, apago el internet. No quiero oír ese mensaje. Porque usted está diciendo que fue la mano de Dios. Yo no lo estoy diciendo, está diciéndolo la Biblia. En el versículo 5 se resume la tragedia de Noemí después de 10 años. 10 años vivieron ellos aparentemente tranquilos, con sus hijos, con sus respectivas esposas. Pero ¿qué ocurrió? Murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, y la mujer se quedó sin maridos y sin hijo. Hambre, irse a una nación pagana, se le muere el marido, sus hijos se casan, no tienen hijos, en 10 años no tuvieron hijos ambos, y de pronto se mueren los 2 hijos.
Dime si no es dolor tras dolor. ¿A quién quieres tú atribuirle esto? Un golpe tras golpe, una tragedia detrás de otra. ¿Y ahora qué? Hay 3 razones por las que el escritor del versículo 8 al versículo 13 como que hace un énfasis en que Noemí quiso convencer a Ruth y a Orfa para que regresaran. Primero, en el versículo 11, Noemí insiste en su sufrimiento y dice: volveos, hijas, ¿a qué vais a venir conmigo? ¿Creéis que podré tener más hijos para casaros con ellos? Andaos, volveros. En otras palabras, Noemí dice: no tengo que ofrecerles. Además, ¿saben qué? Versículo 13: no, hijas, mi suerte es más amarga que la vuestra. Yo perdí mi casa, perdí mi esposo, perdí mis 2 hijos. De plano, yo estoy mal. Tengo mala suerte. Tal vez en una palabra más grave que esas, pues son fuertes. Mi suerte es más amarga que la vuestra. La mano de Dios se ha desatado contra mí. Fíjate cómo se expresa Noemí. Noemí se expresa así: la mano de Dios se ha desatado contra mí. No vengáis conmigo porque Dios está en mi contra. Vuestra vida podría ser tan amarga como la mía. Wow. Está queriendo desanimarlas. La segunda razón por la que se escribieron los versículos 8 al 13 es la de prepararnos para una costumbre que había en la nación de Israel. Cuando un israelita moría, era práctica común de que el hermano de él, algún hermano de él, del fallecido, o un familiar cercano, se casara con la viuda. Esto con el fin de seguir perpetuando el nombre de esa familia. Bueno, todo eso está preparándonos para eso. Por eso es que esta Noemí le dice a sus nueras: ¿saben qué? Es que yo no tengo hijos que daros. Y aun cuando yo me casare hoy y tuvieron hijos, ¿cuánto tiempo esperarían ustedes? Estaba refiriendo a esa práctica que había, que se llamaba la práctica del levirato. Es obvio que en este momento Noemí no recuerda que hay otro familiar llamado Booz que puede llevar a cabo el deber de un hijo de ella. Hay aquí una lección que aprender. Cuando hemos decidido que Dios está en nuestra contra, solemos exagerar nuestra desesperación. Una vez que tú sientes que Dios está en tu contra, tú sueles exagerar la desesperación. No ves la bendición, no ves las alternativas, se te cierran el mundo, se nos cierra el mundo. ¿Sabes qué? Noemí estaba exagerando. No se acordó de que había alguien llamado Booz que podía redimir a la moabita. Ella no se dio cuenta que fue Dios quien rompió la hambruna y que Dios le abrió el camino hacia su hogar otra vez. Acuérdate, dice que Dios volvió a visitar a Belén y hubo pan en la casa del pan, porque es lo que significa Belén, casa de pan. Fue Dios quien rompió. Ella no vio eso, ella no vio que Dios estaba volviendo otra vez a traer vida. No, ella estaba tan mal que vio eso. Fue en el versículo 1:6. Fue Dios quien había protegido a un pariente para que continuase. Fíjate, a vos, claro, tú y yo ya tenemos el libro y sabemos la historia, pero en ese momento Noemí no veía la mano de Dios, no veía que Dios había facilitado otra vez que volviera a haber cebada en la nación de Belén y que había ahí un pariente que había podido subsistir a la hambruna. Noemí estaba tan amargada por la dura providencia de Dios que no puede ver que Dios está trabajando de manera misericordiosa en su vida. Qué triste es cuando nosotros no podemos ver
que Dios esté trabajando de manera misericordiosa. Nos resentimos, nos amargamos, nos sentimos víctimas de todos, en lugar de tener esa fe en Dios. La tercera razón que se escribe en los versículos 8 al 13 es hacer que se note más la lealtad de Ruth. Sí, nos lo pone en contraste. Por eso en el versículo 14, Orfa se despide y Ruth se queda con ella. Las increíbles palabras de Ruth. Wow. No insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será el mío. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Wow, qué palabras de esta mujer. Acuérdate, ella también había perdido a su marido. Ella también traía dolor. Ella no tenía hijos, pero aún así pudo tener esa lealtad. Pudo hacer esa labor de servir a alguien que estaba con un dolor más intenso que el de ella. ¿Por qué? Porque ella veía la mano de Dios en su vida. Me encanta este pasaje. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será el mío. Yo creo que cuando las personas ocupan estos versículos normalmente en las bodas, no comprendemos en ese momento esta dimensión que tiene hoy la palabra de Dios. Imagínate, está diciéndole a esta mujer: ¿sabes qué? Yo no tengo temor. El amor siempre se expone, el amor implica riesgos, y Ruth lo hace. Aquí vemos el cuadro de la mujer ideal de Dios. Tomen nota, chicos, ¿verdad? Los chicos que están solteros, tomen nota de cómo es la mujer ideal de Dios. El compromiso de Ruth con su suegra, que ha quedado en la miseria, es simplemente asombroso. ¿Sabes qué? En primer lugar, significa que va a dejar a su propia familia y a su propia tierra. Wow, eso se llama romper el cordón umbilical. Una mujer que no está dispuesta a romper el cordón umbilical con su familia de origen, o un hombre también, porque podemos aplicársela a los hombres, pues no son personas maduras. Los que tienen papitis o mamitis. Espero que me dé a entender. Ruth pudo haber dicho: yo regreso con mi familia en Moab, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ¿por qué tengo que andar con mi suegra? ¿Sabes qué? Ella dejó. En segundo lugar, por lo que sabe, significa que va a llevar una vida de viudez. Ella dice: pues esta mujer ya no tiene hijos que ofrecerme, voy a ser viuda. Fíjate qué tremenda mujer. Ya no tiene un futuro. Ella es joven. Podría decir: pues yo quiero casarme y tener a mi esposo. No, ella, ¿sabes qué? Sabe que va a llevar una vida de viudez sin hijos, y aún así persisten en seguir a Noemí. En tercer lugar, significa ir a una tierra desconocida. Wow. Yo admiro a esas mujeres que están dispuestas a seguir a su esposo. Dice: a nuevas gentes, nuevas costumbres y un nuevo idioma. Ese grado de compromiso es interesante. En cuarto lugar, supuso un compromiso aún más radical que el de un matrimonio. Si el compromiso de un matrimonio es muy fuerte, el compromiso que ella hizo fue mayor. Donde tú mueras, allí moriré. Es decir, ella podía haber dicho: bueno, ¿sabes qué? Hasta que la muerte nos separe, yo me regreso a mi pueblo. No, ella dijo: ¿sabes qué? Donde tú mueras, moriré. Wow. Jamás voy a volver a mi pueblo, jamás voy a volver a mi papá, a mi mamá. Ahí donde tú mueras, ahí moriré yo. Y allí me enterrarán. En otras palabras, nunca volverá a casa.
Pero el compromiso más increíble todavía, chicos, escuchen bien, es: tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Noemí acaba de decir en el versículo número 13 que la mano del Señor se había desatado contra ella. Para Noemí, Dios significa amargura. Qué tremendo cómo se distorsiona lo que vivimos, cómo distorsionamos el concepto de nuestro Dios. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros a veces no nos resentimos con Dios? Para Noemí, Dios era amargura, pero para Ruth, ella dijo: no, tu Dios será mi Dios, porque Ruth conocía a Dios. Seguramente cuando su esposo antes, en esos 10 años, como un israelita, le contó del gran amor de Dios por Israel, de su poder, en la forma como abrió el Mar Rojo y cómo Dios les proveyó durante todo el camino en el desierto, y cómo les permitió Dios vencer a todas esas naciones para entrar y poseer la tierra prometida. Aquí tenemos la imagen de la mujer ideal de Dios. La mujer ideal de Dios es aquella que tiene una fe en Dios. Una fe en Dios que ve más allá de los contratiempos amargos del presente. Esa es una mujer de Dios. Una mujer de Dios, y no estoy predicando para las mujeres solamente, cuando debería tal vez predicar por el Día del Padre a los varones. Pero este pasaje nos dice que esta mujer ideal de Dios es una fe, es aquella que tiene una fe en Dios que ve más allá de los contratiempos. Qué bueno cuando una mujer logra ver más allá de los contratiempos y no se amarga y no se resiente, sino que puede ver a Dios obrar en un futuro. Es una mujer, fíjate bien, que está libre de las seguridades y de las comodidades del mundo. Esa es una mujer ideal, aquella que está libre de las seguridades y las comodidades del mundo. Qué pena hoy, porque a veces no hay contentamiento. Somos barrilitos sin fondo. Esta mujer tenía valor para aventurarse en lo desconocido y en lo extraño. Esta era la mujer ideal de Proverbios 31. Y era una moabita. ¿Y sabes qué? Esta mujer, como una cuarta característica de la mujer ideal, tenía un compromiso radical en las relaciones que Dios le indica. Dios le había mostrado: no dejes a Noemí. Tenía una fe, tenía un compromiso radical. Necesitamos mujeres ideales que tengan compromisos radicales en las relaciones que Dios les muestre. Qué afortunada era Noemí, y sin embargo Noemí no lo veía así. Vamos a ver, ya para ir concluyendo, cómo esta Noemí tenía un concepto de Dios, la teología de Dios. Todos en cierta forma somos teólogos cuando opinamos o hablamos acerca de Dios. Noemí tenía su teología de Dios. ¿Qué podemos concluir de la teología de Noemí? Bueno, 3 cosas. Ella sabía, según el versículo 19 y 20, no me llames Noemí, llamadme Mara, amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí llena de bienes. No es cierto, no había partido llena de bienes. ¿Que no se fue porque había hambre, pues? Y el Señor me trae vacía. No me llames Noemí, que el Señor me afligió, testificó en mi contra, el Todopoderoso me maltrató. 3 cosas. Noemí sabía que Dios existe. Él habla de Dios. Él dijo: es Dios, es Dios, es Dios. 2, sabía que Dios es soberano, que Él es el que tiene el control de todo. No le echó la culpa al diablo, no le echó la culpa a nadie más. Dios es soberano. Y 3, que Dios es el que la ha afligido
Wow, yo creo que este mensaje no es muy popular hoy en las iglesias. La lección esencial es que Noemí no había entendido. Acuérdense que ella ya había, tal vez a través de la historia del pueblo de Israel, ella ya había oído hablar del testimonio de José cuando José fue a Egipto. Cuando José dijo: vosotros intentasteis hacer mal, les dice a sus hermanos, Dios intentaba convertirlo en bien. ¿Sabes qué? Noemí no se daba cuenta que Dios estaba obrando. Fue el Dios que alejó la hambruna y abrió el camino hacia un nuevo hogar. ¿Cuándo fue cuando llegó Noemí a Belén? Dice, empezaba la siega de la cebada cuando llegaron a Belén. Ella no se dio cuenta de eso, ella simplemente llegó, estaba tan amargada que no veía la bendición de Dios, que Dios estaba dispuesto a darle un nuevo comienzo. Es más, Noemí necesitaba abrir los ojos y ver quién le estaba acompañando. Necesitaba ver quién estaba ahí. ¡Qué regalo era Ruth! ¡Wow! Dios no la había abandonado. ¡Qué bendición tener a un acompañante así! Alguien que tiene ese grado de compromiso como tuvo esta mujer. Ella no veía eso. Y a veces cuando nosotros perdemos algo o a alguien, no vemos lo que sí tenemos. Estamos tan molestos, tan adoloridos, tan resentidos, que no vemos a quienes sí tenemos. Es cierto, hay que llorar cuando necesitamos hacer un duelo por alguien que ya no está con nosotros. Y hay que llorarlo, y hay que sentirlo. Pero eso no significa que Dios nos deje desprovistos, solos, abandonados. Hermanos, ninguno de ustedes lo está. Más aquellos hermanos que hoy han tenido una sensible pérdida de un ser querido. Noemí necesitaba abrir los ojos y ver qué regalo tenía. Aun cuando están ahí frente al pueblo de Belén, Noemí dice en el versículo 21, el Señor me trae vacía. ¿Vacía? ¿Y esa mujer que estaba ahí, que valía oro? ¿Qué diría? ¿Qué diría Noemí si pudiese ver en un futuro que del niño, el hijo que iba a nacer de Ruth, iba a ser el mayor rey de Israel, y que de ahí va a venir el linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Ella no lo veía ahí. Y muchas veces tú y yo no vamos a poder ver cómo la mano de Dios está obrando milagrosamente. Es mejor, hermanos, que ustedes y yo estemos preparados para decir: Señor, no entiendo por qué pasan estas cosas, me duele, Señor, pero quiero creer en que tú tienes un propósito. Solamente así nosotros, nuestros jóvenes, los adultos, los adolescentes, podremos salir y superar y no dejarnos sumir en una desesperanza. No, otra vez te leo un poema. No juzgues al Señor por tu débil sentido, mas confía en su gracia. Otra vez, tras una providencia que te enoja, Él esconde su cara sonriente. Ya para concluir, 4 lecciones breves que nos deja este relato para ir recapitulando. El gobierno soberano de Dios. Dios todopoderoso reina en todos los asuntos de los hombres. Me gusta escuchar un noticiero porque creo que el analista es un excelente analista político, y cuando yo lo oigo y me hace
ver con sus comentarios todo lo que se mueve tras las decisiones de el presidente Obrador, de su gobierno, de todas las políticas que está cambiando y cómo está llevando el país hacia el socialismo. Eso suele inquietarme, me preocupa y digo yo, ¿cuál será el futuro de nuestros hijos? ¿En qué país van a vivir cuando están cambiando las leyes, cuando están pasando por alto las instituciones? Todo eso, ¿sabes qué? Hay algo que viene a mi mente. Nuestro Dios Todopoderoso reina en todos los asuntos de los hombres y Él gobierna las naciones, dice Daniel 2:21. Hermanos, Noemí tenía razón y deberíamos unirnos a ella en esta convicción. Dios Todopoderoso reina en todos los asuntos de los hombres. Segunda lección: la providencia de Dios es muy dura a veces. Alguien podría decir, seguramente Dios castigó a Noemí porque se fue a Moab y desobedeció. Puede que sí, pero ¿qué dice el Salmo 34:19? Por muchos males que sufra el justo, de todo lo libra el Señor. Es decir, aún los justos pasan cosas buenas, malas. Pero pensemos así, pensemos que es un castigo de Dios porque se fue a Moab. Hermanos, ¿saben qué? Todavía esto sería más sorprendente, porque cómo Dios puede restaurar a alguien que está bajo su juicio. Supongamos que entonces que la calamidad de Noemí se debía a su desobediencia. Esto hará que la historia sea doblemente más esperanzadora, porque nuestro Dios está dispuesto y es capaz incluso de transformar sus juicios en alegrías. Tercer lección: los buenos propósitos de Dios son por el bien y por la felicidad de su pueblo. ¿Quién iba a imaginar que de la descendencia de Ruth iban a ser el Rey de Reyes, el Señor de los señores? Si te ha sucedido algo, que haga que tu futuro parezca desesperado, aprende de Ruth que Dios está trabajando por ti ahora mismo para darte un futuro y una esperanza. Confía en Él. Espera con paciencia. Una libertad que adquirió Ruth. Si confías en la bondad soberana de Dios, tendrás libertad en tu vida. Nada te va a atar. Si Dios te llama, podrás dejar a tu familia y servir a Dios. Claro, a los solteros, ¿verdad? Puedes dejar tu trabajo si Dios te lo está pidiendo, porque confías en la soberana voluntad de Dios. Puedes dejar tu país, tu nación, por ir y vivir en otra nación y servirle a Él. El día de ayer estuve viendo una biografía de una misionera que se fue a la China en los años 1800. Es sorprendente. ¿Qué hacía que estos hombres y mujeres dejaran sus países para servir a Dios? Simplemente ellos confiaban en la soberanía de Dios. Sientes, si tú, amado hermano, confías en la soberanía de Dios, quizás encuentres la libertad, el valor, la fuerza para mantener un compromiso que ya habías adquirido. Tal vez muchos aquí están desanimados en algún compromiso que hicieron delante de Dios. Pero sabes que
ánimo, mantente en ese compromiso, honra a tu Dios. Cuando crees que en la soberanía de Dios y crees, a Él le va a encantar, ¿sabes qué? Trabajar con aquellos que confían en Él. Así que, hermano, el libro de Ruth está dado para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hagamos una oración y quiero animarte una vez más a que veas a tu lado, adelante, a tu otro costado. Ahora sí, arriba y abajo y atrás. Ve a todo tu alrededor. Tú no estás solo. Dios está contigo. Noemí no veía la gran. Tú tienes junto a ti personas que valen mucho. Tal vez te has acostumbrado a que siempre han estado ahí. Tal vez te has acostumbrado a lo que te dan, que es un deber, que ellos tengan que hacerlo, que es obligación. No, son regalos. Son regalos de Dios. Tu esposa es un regalo de Dios. Tu esposo es un regalo de Dios. Tu hijo, tu hija es un regalo de Dios. Tus amigos son regalos de Dios. Tus hermanos en la iglesia son regalos de Dios. Tu jefe en tu trabajo es un regalo de Dios. Señor y Padre, somos enormemente bendecidos. Gracias por permitirnos atisbar por la ventana de tu palabra y ver cómo tú actúas en el reino de los hombres. Hay miles y miles de historias en la vida de mis hermanos en las cuales tú has sido soberano. Conozco muchas historias, Señor, de muchos hermanos y amigos, y en todas ellas allí has estado tú. Padre, 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 nos cobijamos bajo la sombra de tus alas en esta mañana. Aquí está tu presencia, Señor. En nuestras historias, en las agradables y desagradables, en las dolorosas y en las alegres, en nuestras victorias y fracasos, en nuestro caminar y espiritual y aún en nuestros pecados. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de tu prado y ovejas de tu mano. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y queremos recordarles a la familia El Calvario que hoy estaremos a las 6 de la tarde en una reunión virtual, teniendo una reunión de acompañamiento y consolación con la familia de nuestra hermana Sherry. Les invitamos a que se reporten con sus respectivos líderes para que les envíen la invitación y ustedes puedan acceder por medio del Zoom.
para poder estar juntos y brindarle apoyo a nuestra hermana. Les agradecemos a aquellos que han enviado sus fotos, sus mensajes de consolación y de ánimo para nuestros hermanos. Queremos también informarles que hoy no va a haber actividad para los niños y queremos darles vacaciones, por decirlo así. Y les recordamos que los días miércoles se está dando el tema de hombría verdadera. Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de este tema. Y algo, hermanos, hermoso que podemos hacer ya quiero animarles a que todos en casa, el próximo domingo a las 10 de la mañana otra vez nos conectemos, pero vamos a tener Santa Cena o la Cena del Señor. Y lo haremos de la siguiente manera: usted adquirirá, preparará los elementos que usted ya conoce, el jugo de uva y esas pequeñas galletas, o si gusta tener algún pan especial, hágalo también. Y vamos a pedir que en los hogares donde esté el varón, pues sea el varón el que tome la iniciativa para ministrar la cena. Cuando nosotros se lo indiquemos aquí en línea, nos vamos a estar indicándoles. Y de igual manera, si no hay un varón en esa familia, pues que sea la hermana, la mamá quien lo haga. Y si no está la mamá ni el papá, queremos animarles a que el hermano mayor o la hermana mayor tome la iniciativa. Quería yo decirles que fueran a alguna de las casas, pero pues estamos cuidándonos de esta situación. Así que, hermanos, por favor, coméntenlo, anúncienlo. Tenemos Cena del Señor el próximo domingo. Y que Dios, hermanos, les continúe bendiciendo.